Mi padre me rechazó al nacer porque era una niña, se negó a mirarme. Ahora tiene insuficiencia renal y necesita mi ayuda, pero lo que hice sorprendió a todos. Mi padre me rechazó al nacer porque era una niña. Ahora tiene insuficiencia renal y necesita mi ayuda. Hoy tengo 30 años. La mayoría de las personas celebran sus 30 años como un hito en la vida. Para mí, se siente como el aniversario de un crimen. Todavía siento el aire frío y estéril de esa habitación de hospital en 1996. El recuerdo se aferra a mi piel como un sudario húmedo. Yo no recuerdo la habitación en sí. Era solo un bebé, pero mi abuela me contaba la historia todas las noches. Se aseguraba de que nunca olvidara por qué estábamos solas. Era un miércoles, empezaba la abuela. Su voz siempre era baja y rasposa. El cielo de la ciudad era de un gris magullado. El aire estaba espeso con el olor de la lluvia que se avecinaba. Dentro del hospital, mi madre había estado en trabajo de parto durante 14 horas. Estaba exhausta. Estaba aterrorizada. Había pasado 9 meses rezando por un niño. Conocía al hombre con el que se había casado. Conocía a Elías Gupta. En sus ojos, una hija era una resta. Un hijo era la única moneda que compraba seguridad en su casa. Cuando finalmente llegué, la habitación no estalló en alegría. Cuando lloré, la habitación se quedó tan silenciosa como un cementerio. La partera no me levantó como un trofeo. Miró el suelo de baldosas. Caminó hacia mi padre. Él estaba de pie junto a la ventana. Ella habló con una voz que sonaba como una disculpa por una muerte. Lo siento, señor Gupta, susurró ella. Es una niña. Actuó como si mi nacimiento fuera una decepción. Actuó como si yo fuera un error. Mi padre, Elías, no se acercó a la cama. No tocó mis pequeñas manos. No miró mi cara. Se quedó junto a esa ventana como una sombra oscura. Miró a mi madre. Sus ojos estaban llenos de un disgusto tan afilado que podría haber sacado sangre. No dijo ni una sola palabra. Simplemente nos dio la espalda y salió. Pero no solo salió de la habitación. Caminó hacia su abogado. En 48 horas, los papeles fueron entregados en la cama del hospital. Solicitó el divorcio antes de que me dieran el alta. Afirmó que mi madre había fallado en su deber. Le dijo que no gastaría ni un solo centavo en un error. Nos borró de su vida con un bolígrafo. Mi madre era una mujer tranquila. Vivía con miedo de él. Cuando vio los papeles del divorcio, se hizo añicos. Me miró y vio la razón por la que ahora estaba sin hogar y sola. Se acostó en esa cama y miró la pared blanca. No quiso sostenerme. Te miró, Stephanie, me dijo la abuela. Vio la razón por la que su esposo dejó de amarla. Vio la razón por la que su vida había terminado. El dolor fue demasiado para ella. Unas semanas después, se dio cuenta de que no podía quedarse. No podía vivir con la vergüenza del divorcio. Empacó una maleta pequeña. Me entregó a mi abuela. Dijo que no podía quedarse en una casa donde era odiada. Salió hacia la noche. Desapareció en las luces de la ciudad. Nunca llamó. Eligió olvidarme para sobrevivir al hombre que nos rechazó a ambas. Crecí en un apartamento estrecho con mi abuela. Nuestro vecindario era un laberinto de concreto y calor. Todos en nuestro edificio conocían nuestra historia. Me miraban con lástima. Me llamaban la indeseada. Crecí sabiendo que yo era la niña que le costó a su madre su matrimonio. Yo era la niña que le costó a su padre su orgullo. Elías no se fue de la ciudad. Vivía en una casa enorme al otro lado de la ciudad. Se casó con una mujer que le dio lo que quería. Tuvo 2 hijos, Luis y Mark. Derramó su vida en ellos. Los envió a escuelas de élite. Se sentaba en la primera fila de cada juego que jugaban. Vi fotos de Elías de pie entre ellos. Tenía una sonrisa en su rostro. Era una sonrisa que yo nunca conocería. Para él, yo era un fantasma. Yo era un error que había borrado. Vivía su vida como si yo nunca hubiera nacido. Nunca comprobó si tenía hambre.
No le importaba si yo vivía o moría. La abuela trabajó duro para criarme. Teníamos muy poco, pero nos teníamos la una a la otra. Yo no lloraba por mi padre. Me sentaba en nuestra pequeña cocina y estudiaba. Pero al mirar el rostro cansado y arrugado de mi abuela, hice un voto silencioso. No sería la niña lamentable. No sería la disculpa. Si el mundo pensaba que yo era una maldición, me convertiría en la maldición más poderosa que jamás hubieran visto. Tengo 30 años ahora, y hoy recibí un mensaje. El rey ha caído. Sus hijos dorados se han ido, y la única persona que queda en su lista de sobrevivientes es el fantasma que intentó enterrar hace 30 años. Esta es una historia de una herida que nunca sanó, y un ajuste de cuentas que tardó 3 décadas en llegar. ¿Crees que un padre puede realmente olvidar a su propio hijo? ¿O es una mentira que se dicen a sí mismos para poder dormir por la noche? Quiero escucharte. ¿Desde qué ciudad estás leyendo esto? Comenta tu ciudad a continuación y dime, ¿alguna vez te has sentido como el indeseado en tu propia familia? La mayoría de las personas piensan que ser abandonado significa ser olvidado. Pero es mucho peor cuando la persona que te dejó vive a solo 20 minutos de distancia. En una ciudad como esta, donde el calor se eleva desde el asfalto en ondas ondulantes, no puedes escapar de los fantasmas de las personas que aún están vivas. Conocía el tono exacto de las puertas de hierro que custodiaban su mansión. Conocía la forma en que el sol de la mañana golpeaba sus balcones de cristal. Balcones que miraban a un mundo que nunca me permitieron tocar. Mientras mi abuela y yo vivíamos en un apartamento de una habitación donde las paredes sudaban en el verano, su casa se erguía como una fortaleza. Era un monumento a todo lo que yo no era. La abuela intentaba protegerme. Intentaba mantener mis ojos fijos en mis libros y mis quehaceres. Pero un niño al que se le ha dicho que es un fracaso es un niño que siempre irá a buscar la razón del porqué. La curiosidad es algo hambriento. Para una niña sin padre y con una madre desaparecida, la verdad era la única comida que importaba. Tenía 8 años cuando empecé a ahorrar para el pasaje del autobús. Me saltaba el almuerzo durante una semana solo para poder pagar el boleto al Distrito Dorado. Me paraba al otro lado de la calle de su casa, escondiéndome detrás de un gran roble. Lo miraba a través de los huecos de la alta valla negra. Veía a su verdadera familia. Veía a los 2 niños, Luis y Mark. Eran niños hermosos. Siempre parecían como si acabaran de salir de una revista. Su cabello estaba perfectamente recortado. Su ropa era impecable y cara. Me preguntaba qué estaba tan mal con mi alma para no merecer un asiento en su mesa. ¿Nací con una mancha que solo él podía ver? ¿Era mi género un crimen que nunca podría ser perdonado? El peor día ocurrió en el parque central de la ciudad. Era un domingo. El parque estaba lleno de familias. El aire olía a pasto cortado y palomitas de maíz. Yo estaba allí con la abuela. Ella estaba sentada en un banco, frotando sus pies cansados. Yo estaba deambulando cerca del estanque cuando los vi. Elías estaba allí. Le estaba enseñando a Mark cómo volar una cometa. Se veía próspero. Se veía feliz. Giró la cabeza y por primera vez en mi vida, nuestros ojos se encontraron directamente. Me congelé en el camino de grava. El mundo pareció dejar de moverse. Mi corazón empezó a gritar dentro de mis costillas. Mírame. Por favor, solo mírame. Mira que tengo tu nariz. Mira que tengo tus ojos. Estoy justo aquí. ¿Soy tu hija? Esperé el reconocimiento. Esperé que la vergüenza inundara su rostro. Incluso imaginé que se acercaba y me decía que lo sentía. Imaginé que le decía a la abuela que el divorcio fue un error. Pero Elías Gupta ni siquiera parpadeó. Su mirada pasó sobre mí como si yo fuera un pedazo de basura en el césped. Sus ojos eran tan planos y sin emociones como un espejo. No se veía enojado. No se veía triste. Miró a través de mí como si yo estuviera hecha de cristal. Yo era una no entidad. Yo era un fantasma que había enterrado con éxito hace 30 años. Se volvió hacia su hijo, ajustó la cuerda de la cometa y se rió mientras ésta atrapaba el viento. Se alejó sin echar una segunda mirada.
Me quedé allí en el camino. El sol me quemaba los hombros, pero sentía que estaba parada en un congelador. Me di cuenta entonces de que mi padre no solo me había rechazado. Me había borrado. Para el resto de la ciudad, yo era una historia trágica. Pero para Elías, yo no era nada en absoluto. Ni siquiera existía lo suficiente como para ser odiada. Fui a casa esa noche y me senté en nuestra pequeña mesa de la cocina. No lloré. No le dije ni una palabra a la abuela. Solo vi las luces de la ciudad parpadear a través de la ventana. Solo vi el sol ponerse sobre la ciudad. Sentí que la niña lamentable dentro de mí comenzaba a morir. Una nueva mujer estaba naciendo en ese silencio. Era una mujer que se dio cuenta de algo importante. Si su propio padre no le daba un nombre, tendría que construir uno ella misma. Haría que su nombre fuera tan fuerte que él nunca podría volver a ignorarlo. Pasé los siguientes 8 años impulsada por ese silencio. Estudiaba a la luz de una sola vela. Trabajaba en el mercado antes de la escuela. Lavaba autos después de la escuela. Cada vez que me dolían los músculos, pensaba en su césped verde. Cada vez que tenía hambre, pensaba en su risa retumbante. No dejes que la amargura te coma, Stephanie, decía la abuela. Frotaba mis hombros cansados con aceite. La amargura es un veneno que bebes mientras esperas que tu enemigo muera. No estoy amargada, abuela, le decía. Tengo hambre. No tenía hambre de comida. Tenía hambre de poder. Quería ser tan exitosa que mi existencia se convirtiera en un hecho que él no pudiera negar. Quería ser la hija que no pudiera ocultar. Para cuando tenía 18 años, había ahorrado cada centavo. Tenía las mejores calificaciones de la ciudad. Tenía una beca para la mejor escuela de medicina del país. Pero antes de irme a la universidad, tenía una cosa más que hacer. Tenía que volver a esa puerta de acero. Tenía que pararme frente a él como una adulta. Quería ver si el hombre que ignoró a una niña podía ignorar a una mujer que se estaba convirtiendo rápidamente en su igual. Me puse mi mejor vestido. Caminé las 4 millas. Mi corazón ya no gritaba. Estaba estable. Estaba frío. Llegué a la puerta. Me quedé allí durante mucho tiempo. Me sudaban las palmas de las manos. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Miré a través de los barrotes. Vi el camino de entrada. Estaba hecho de piedras entrelazadas. Vi un coche plateado aparcado cerca de la puerta principal. Era una casa hermosa. Tenía grandes ventanas y pilares blancos. Parecía un lugar donde vivía gente feliz. Parecía un lugar donde los hijos eran amados. Alcancé el intercomunicador. Mi dedo flotaba sobre el botón. Estaba temblando. Lo presioné. Sí, ¿quién es? Una voz crujió a través del altavoz. Era un hombre. Sonaba como un guardia de seguridad. Soy Stephanie, dije. Mi voz era pequeña. Me aclaré la garganta. Intenté sonar más fuerte. Estoy aquí para ver al señor Gupta. Soy Sue. Soy Stephanie. ¿Tiene una cita?, preguntó la voz. No, dígale que es importante. Dígale que se trata de su hija. Siguió el silencio. Esperé. El sol estaba alto en el cielo. Era mediodía. El calor empezó a hornear el pavimento. Me quedé allí con mi mejor vestido. Era un vestido de algodón sencillo. Se sentía barato frente a esas puertas. Unos minutos después, la puerta principal de la casa se abrió. La respiración se me atascó en la garganta. Elías salió. Llevaba una camisa azul claro y pantalones oscuros. Se veía exactamente igual. Se veía como el poder. Se veía como el hombre del mercado. Caminó por el camino de entrada hacia la puerta. No se apresuró. Caminó con un paso lento y pesado. Se detuvo a 5 pies de distancia de los barrotes. No abrió la puerta. Me miró a través de las espinas de metal. Su rostro era una máscara de piedra. No miró la carpeta en mis manos.
No miró mi rostro con amabilidad. ¿Qué quieres?, preguntó. Su voz era fría. Era como un viento de invierno en medio de un día de verano. Quería mostrarte esto, dije. Sostuve la carpeta. La empujé contra los barrotes. Voy a ir a la escuela de medicina. Tengo una beca. Soy la primera de mi clase, Elías. Usé su nombre. Quería ver si le dolía. No se movió. Ni siquiera alcanzó el papel. Me miró con un disgusto que me puso la piel de gallina. Era la misma mirada del hospital. Era la misma mirada del mercado. Se lo dije a los ancianos hace 30 años, dijo. Su voz era firme. Era tranquila. Era cruel. No tengo hija. Tengo 2 hijos. Están adentro. Son mi vida. Eres una solicitante. Eres una extraña. Soy tu sangre, susurré. Las lágrimas me picaban en los ojos. Me odié a mí misma por ellas. La sangre es un hecho biológico, dijo. La familia es una elección. Yo no te elegí. Elegí olvidarte. Si vuelves aquí, haré que te arresten por acoso. Se volvió hacia el guardia de seguridad que estaba de pie cerca de la pared. Retire a la chica, ordenó. Está molestando a la familia. Me dio la espalda. Caminó de regreso hacia sus pilares blancos. No miró hacia atrás, ni una sola vez. El guardia de seguridad dio un paso hacia mí. Parecía incómodo. Vio la carpeta en mi mano. Vio las lágrimas en mi rostro. Debería irse, señorita, dijo suavemente. Él no cambiará de opinión. Me di la vuelta. Caminé. No esperé el autobús. Solo empecé a caminar. El calor era insoportable. El sol caía a plomo sobre mi cabeza. Mis zapatos gastados rozaban mis talones. Sentí que la piel se rompía. Sentí la sangre. Pero no me detuve. La caminata de 5 millas de regreso al apartamento se sintió como 1000 millas. Cada paso era un latido de dolor. Me di cuenta de algo ese día. El mérito no compra el amor. El éxito no arregla a un hombre roto. Podría ser la mejor doctora del mundo. Podría salvar 1000 vidas. Pero para él, siempre sería la niña lamentable. Llegué a nuestro pequeño apartamento. Mi vestido estaba empapado de sudor. Me sangraban los pies. La abuela estaba sentada junto a la ventana. Vio mi rostro. No hizo preguntas. Solo trajo un recipiente con agua tibia. Me sentó. Empezó a lavarme los pies. Fui allí, abuela, susurré. Lo sé, dijo. No levantó la vista. Tenías que ver la pared por ti misma. Me llamó solicitante. Le dijo al guardia que me retirara. La abuela dejó de lavar. Me miró. Sus ojos estaban llenos de una fuerza feroz y antigua. Entonces dejas de ser su hija, dijo. A partir de hoy eres la hija de tu propio trabajo duro. Eres la hija de estas calles. Eres mi hija. Deja que se quede con sus hijos. Deja que se quede con su puerta. Un día la puerta se oxidará. Un día los hijos fallarán. ¿Y tú? Tú serás la única que quede en pie. Miré la carpeta sobre la mesa. El papel blanco estaba manchado con mi sudor. Me di cuenta de que tenía razón. Había terminado de rogar por un asiento en una mesa que fue construida para dejarme fuera. Construiría mi propia casa. Construiría mi propio nombre. Esa noche, no me senté en el suelo a llorar. Me senté a la mesa y abrí mis libros de medicina. Estudié hasta que salió el sol. Ya no era un fantasma. Era un arma. A los 24 años, ya no era una víctima. Era residente de cirugía. Llevaba una bata blanca que se sentía como un escudo. Había pasado años aprendiendo a coser carne y detener hemorragias. Era una profesional. Era respetada. Pero por dentro seguía siendo la niña parada detrás de los arbustos de hibisco.
Seguía esperando un asentimiento que nunca llegó. Entonces conocí a Samuel. Era arquitecto. Hablaba de construir cimientos que pudieran soportar cualquier tormenta. Cuando me miraba, no veía a la niña indeseada. Veía a una mujer de gracia y fuego. Por primera vez, alguien me eligió. No tenía que hacerlo. Simplemente lo hizo. Me aferré a su amor como una persona que se ahoga agarra una cuerda. Creía que si me convertía en esposa, finalmente sería normal. Pensé que un anillo de bodas actuaría como un sello, encerrando mi pasado detrás de una puerta pesada. Pero a medida que se acercaba la fecha, regresó el viejo hambre. Era una enfermedad. Quería que mi padre me viera. Quería que el hombre que me borró presenciara mi triunfo. Quería que él me acompañara al altar. Me dije a mí misma que era por tradición. La verdad era mucho más oscura. Quería obligarlo a reconocer mi existencia frente a toda la ciudad. Stephanie, por favor, susurró la abuela. Estaba sentada en su mecedora, con las manos nudosas como raíces de árboles. No vuelvas a esa puerta. Un hombre que echa sal en una herida nunca te ofrecerá miel. Ahora soy doctora, abuela, argumenté. Me voy a casar con una buena familia. Tal vez solo necesite una razón para estar orgulloso. No fui a la puerta yo misma. Era demasiado inteligente para eso ahora. Seguí las viejas costumbres de nuestra gente. Reuní a 3 respetados amigos de la familia. Eran hombres de alta posición. Compré sedas caras y tarjetas con bordes dorados. Las envié a la mansión de Elías Gupta. Eran mis embajadores. Su misión era simple. Pedirle que tomara su lugar legítimo en la boda. Pedirle que fuera un padre por solo una hora. Esperé en el apartamento de la abuela. Miraba el reloj. Cada tic se sentía como un latido. Pasaron 3 horas, luego 4. Cuando los hombres regresaron, no entraron. Se quedaron en el rellano, con rostros sombríos. Parecían como si acabaran de llegar de un funeral. Ni siquiera nos invitó a pasar, dijo el hombre mayor. No me miró a los ojos. Se quedó en la puerta. Tomó la invitación y la rompió por la mitad. Nos dijo que te dijéramos esto, no tengo ninguna hija que entregar. Díganle que busque al hombre que la engendró. Si necesita un padre que la acompañe. Díganle que le pida al viento. El viento tiene tanto derecho sobre ella como yo. ¿El viento? Sentí que un frío se extendía por mi pecho. Era una helada familiar. No lloré. No me quedaban lágrimas para un hombre hecho de piedra. Di las gracias a los hombres y cerré la puerta. Fui a mi habitación y miré mi vestido de novia. Era hermoso. Era blanco y puro, pero se sentía pesado. Se sentía como plomo. Llegó el día de la boda. Era una mañana brillante y soleada en la ciudad. La iglesia estaba llena de flores. Lirios y rosas perfumaban el aire. Samuel estaba de pie en el altar, luciendo guapo y nervioso. Los bancos estaban llenos de invitados. Su familia estaba sentada a la derecha, un muro sólido de personas sonrientes. A la izquierda, mi lado, solo había unos pocos amigos y la abuela. En la primera fila, a la izquierda, había una silla vacía. Yo había insistido en ello. Había colocado una sola rosa blanca sobre el cojín de terciopelo. Era un asiento para un fantasma. La música empezó. Las pesadas puertas se abrieron. Todas las cabezas se giraron para ver a la novia. Me paré en la entrada, agarrando mi ramo con tanta fuerza que las espinas me pincharon los dedos. Miré hacia la larga alfombra roja. Parecía un camino a través de un desierto. Se suponía que debía tener una mano que sostener. Se suponía que debía tener el brazo de un padre en el que apoyarme. En cambio, tenía el viento. Di el primer paso. El silencio en la habitación era ensordecedor. Podía escuchar el crujido de mi vestido de seda. Podía escuchar los susurros de la congregación. ¿Dónde está Elías? ¿Por qué está sola? Es cierto lo que dicen. La lástima se sintió como ácido en mi piel. Era un peso sofocante.
Caminé pasando las filas de ojos que miraban fijamente. Me sentí como un criminal siendo llevado a un patíbulo, no como una novia yendo a una celebración. Llegué a la silla vacía. Me detuve por un segundo. Miré la rosa blanca. Estaba allí, fría y burlona. Me di cuenta entonces de que había construido todo este día sobre una mentira. No me estaba casando para comenzar una vida con Samuel. Me estaba casando para demostrarle algo a un hombre que ni siquiera estaba allí. Llegué al altar. Samuel me tomó la mano. Le sudaban las palmas. Se inclinó y susurró, «Está bien. Ahora estás conmigo». Pero cuando el sacerdote empezó a hablar, volví a mirar ese asiento vacío. Me di cuenta de que el rechazo de mi padre no era un muro que tuviera que escalar. Era una sombra que estaba cargando. Y mientras intercambiábamos nuestros votos, no me sentí como una reina. Me sentí como la niña indeseada parada en un altar construido para un fantasma. Pasó un año como un sueño lento y sofocante. Estaba embarazada. Pasé esos 9 meses caminando sobre cáscaras de huevo. Vivía en una casa que se sentía como un tribunal. Cada día era un juicio. Mi suegra observaba cada uno de mis movimientos. Escrutaba la forma de mi vientre. Analizaba mis antojos. Buscaba señales de un príncipe. Quería un nieto que llevara el nombre. Yo quería un hijo para comprar mi libertad. Negocié con cada santo que conocía. Prometí ser una esposa perfecta. Prometí no volver a quejarme nunca más. Solo dame un niño. Dame el escudo que nunca tuve. El trabajo de parto comenzó un lluvioso martes. La ironía no pasó desapercibida para mí. Era el mismo día de la semana en que nací. La ciudad estaba gris. El hospital era un laberinto de luz blanca y olores penetrantes. Estaba acostada en la cama estrecha. El monitor pitaba con un ritmo clínico y constante. Cada pitido se sentía como una cuenta regresiva. Samuel estaba de pie en la esquina. Estaba desplazándose por su teléfono. No me sostuvo la mano. No susurró palabras de consuelo. Estaba esperando su premio. Estaba esperando al heredero que borraría la vergüenza de haberse casado conmigo. El dolor era un maremoto. Se estrelló sobre mí durante 12 horas. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva. Empujé hasta que el mundo se oscureció en los bordes. Finalmente, la presión se rompió. Hubo un peso resbaladizo. Hubo un llanto fino y agudo. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Pero cuando el médico levantó al bebé, el aire en la habitación murió. Las enfermeras no aplaudieron. No le pasaron el bebé al padre. Tiene una niña sana, dijo el médico. Su voz era suave. Sonaba como un pésame. Me miró con una lástima que me revolvió el estómago. No sonreí. No extendí la mano hacia mi hija. Sentí un terror frío y familiar. Empecé a llorar. No lloraba porque estuviera feliz. Lloraba porque tenía miedo por ella. Lloraba porque conocía la guerra que acababa de heredar. Miré la pequeña cara rosada. Tenía mis ojos. Tenía la frente de mi padre. Ella era yo una vez más. Samuel no se movió. No se acercó a la cama para besarme la frente. Miró al bebé desde el otro lado de la habitación. Su rostro se volvió de granito. Se guardó el teléfono en el bolsillo y salió. No dijo una palabra. La puerta se cerró con un clic. Fue exactamente el mismo sonido de 1996. El ciclo había completado su círculo. Las semanas que siguieron fueron un infierno en vida. Volvimos a la casa de su familia. Se sentía como una prisión. Mi suegra se negaba a tocar a la bebé. La llamaba el mal presagio. No usaba su nombre. Trataba a la niña como una mancha en la alfombra. Se esperaba que yo limpiara. Se esperaba que yo cocinara. Lo hacía todo con un bebé atado a mi pecho. Me dolía la espalda. Mi espíritu se estaba desgastando. Yo era doctora. Pero en esa casa, era una sirvienta. Era un fracaso.
Incluso un perro callejero puede producir un macho, siseó la madre de Samuel. Una tarde, estaba restregando el suelo de la cocina. Mi hija lloraba en su Moisés. No levanté la vista. Mantuve mis ojos en el agua jabonosa. Mi hijo debió haber escuchado a Elías, continuó. Nos dijo que eras un defecto. Nos dijo que traías mala suerte. Mira esta casa ahora. El negocio está luchando. El techo gotea. Es por culpa de esa chica. Trajiste la maldición de tu padre a nuestro linaje. Samuel se convirtió en un extraño. Se quedaba fuera hasta tarde. Llegaba a casa oliendo a whisky barato y resentimiento. Usó el rechazo de mi padre como un látigo. Lo usó para azotar mi alma cada noche. ¿Por qué debería trabajar para ti?, rugió durante uno de sus desvaríos. ¿Por qué debería construir una casa para una niña que solo tomará el nombre de otra persona? Tu padre tenía razón al desecharte. Sabía que eras un callejón sin salida. Sabía que eras un desperdicio de espacio. Y ahora estoy atrapado con dos de ustedes. Miré a mi hija. Tenía 6 meses ahora. Estaba intentando gatear. Miró a su padre con ojos grandes e inocentes. No sabía que él la estaba llamando un desperdicio. No sabía que estaba siendo odiada por los latidos de su corazón. Un fuego empezó a arder en mi pecho. No era la rabia fría de mi juventud. Era algo diferente. Era una llama protectora. Me di cuenta de que si me quedaba, la estaba condenando a mi vida. Le estaba entregando el mismo plano lamentable. Le estaba enseñando que ella era una disculpa. El punto de quiebre llegó un domingo. La familia de Samuel estaba cenando. Yo no estaba invitada a la mesa. Estaba en la cocina recalentando platos. Los escuché reír. Estaban hablando del nuevo hijo de un primo. Al menos alguien en esta familia es un hombre de verdad, bromeó el hermano de Samuel. Samuel no nos defendió. Se rió con ellos. Dijo, lo intentaré de nuevo con otra persona pronto. Esta es una rama rota. Ese fue el final. Mi corazón se convirtió en hielo. Esperé hasta que la casa estuviera a oscuras. Esperé hasta que los ronquidos llenaran los pasillos. Me moví como un fantasma. Empaqué una bolsa pequeña. Tomé mi licencia médica. Tomé la manta cálida de mi hija. Tomé el poco efectivo que había guardado de los viejos regalos de mi abuela. Salí por la puerta principal a la medianoche. La ciudad estaba en silencio. La lluvia era una llovizna ligera. No miré hacia atrás a los pilares blancos. No miré hacia atrás al hombre que llamó a mi hija una rama rota. Di un paso hacia la oscuridad. No tenía ningún plan. No tenía casa. Pero tenía a mi hija. Y por primera vez en 30 años, no me sentí como un error. Me sentí como una madre. Me estaba alejando del espejo del odio de mi padre. Iba a construir un mundo donde niña fuera un título de poder, no un motivo de tristeza. La primera noche fue la más difícil. Caminé hasta que mis piernas se entumecieron. Llegué a una pequeña clínica de 24 horas en las afueras de la ciudad. Conocí a la enfermera jefe de allí. Era una mujer llamada Clara. Me había visto trabajar turnos de 30 horas sin quejarme. Llamé a la puerta trasera. Sostenía a una bebé dormida y una bolsa de sueños rotos. Clara no hizo preguntas. Vio el hematoma en mi espíritu. Señaló un catre estrecho en la sala de descanso. Acosté a mi hija. Me senté en el suelo. La vi respirar. No dormí. Pasé esas horas calculando mi supervivencia. Tenía mi licencia médica. Ese era mi boleto dorado. Empecé a trabajar turnos dobles. Era un fantasma en los pasillos del hospital. Pasé de las salas públicas a un centro quirúrgico privado. Me especialicé en trauma. Era apropiado. Sabía cómo arreglar cosas que estaban destrozadas. Ahorré cada centavo. No compré ropa nueva. No salí a comer. Viví de café negro y la pura voluntad de sobrevivir a la maldición de mi padre.
Para el tercer año, las mareas empezaron a cambiar. Abrí mi propio y pequeño consultorio. Me enfoqué en mujeres que habían sido desechadas. Traté a aquellas a las que se les había dicho que eran errores. Mi nombre empezó a extenderse. Ya no era la hija de Elías. Era la doctora Stephanie. Era una marca. Era una fuerza. Me mudé a una casa que no tenía pilares blancos ni puertas de hierro. Tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Tenía un jardín donde mi hija Aria podía correr sin que le dijeran que se callara. Le enseñé que su nombre era una canción, no un suspiro. Le decía cada mañana que ella era la dueña de su propio destino. Mientras yo ascendía, el imperio Gupta se estaba pudriendo desde adentro. Las noticias comenzaron como susurros en la comunidad médica. Luego llegaron a las revistas de negocios locales. Elías lo había apostado todo a sus hijos dorados. Había entregado las llaves de su empresa de construcción a Louis y Mark. Pensó que su género era una garantía de éxito. Estaba equivocado. Louis era un apostador. Le gustaba más la adrenalina del póker de altas apuestas que el trabajo duro de una sala de juntas. Mark era una sombra. Gastó las reservas de la empresa en coches rápidos y amigos más rápidos aún. No construyeron. Desangraron el negocio. Me enteré de la primera ejecución hipotecaria mientras me lavaba para una cirugía. Sus propiedades secundarias habían desaparecido. Luego se vendió el coche plateado. Los hijos dorados no eran constructores de legado. Eran buitres. No les importaba el nombre Gupta. Solo les importaba el oro unido a él. Cuando el dinero se acabó, la lealtad se evaporó. El golpe final llegó hace 6 meses. Elías sufrió un derrame cerebral masivo. El hombre que se había mantenido como una sombra oscura en la puerta quedó repentinamente atrapado en su propio cuerpo. No podía caminar. No podía rugir. Era un prisionero de su propia carne. Esperaba que Louis y Mark dieran un paso al frente. Esperaba que los verdaderos hombres le mostraran al mundo cómo era la lealtad. Pero los chicos por los que me había sacrificado no querían a un padre enfermo. No querían cambiar pañales de adultos. No querían escuchar la respiración burbujeante de un rey moribundo. Vendieron la casa grande. Tomaron el dinero restante y huyeron a la ciudad. Desaparecieron en las luces de neón, dejando a su padre en la sala atestada de un hospital público. Estaba acostado en una cama con sábanas grises. Estaba rodeado por el olor a lejía y negligencia. El hombre que una vez le había dicho al viento que me acompañara al altar estaba ahora solo con la brisa. Estaba sentada en mi oficina esta mañana. El sol golpeaba el cristal de mi escritorio. Mi asistente entró entregándome un teléfono. Era una enfermera del Hospital General. Doctora Stephanie, dijo ella, su voz temblaba. Tenemos un paciente aquí, Elías Gupta. Está en mal estado. Sus riñones han fallado por completo. Está en diálisis, pero su cuerpo la está rechazando. Necesita un trasplante o no durará el mes. Nos comunicamos con sus hijos. Pero nos dijeron que dejáramos de llamar. Él está preguntando por usted. No deja de decir su nombre. Colgué el teléfono. Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Era una foto de Aria y yo. Estábamos riendo en una playa. Parecíamos un mundo completo. No parecíamos pedazos de una rama rota. Agarré las llaves de mi auto. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que tenía que mirar esos ojos fríos de piedra por última vez. Tenía que ver al hombre que le dijo al viento que fuera mi padre. Tenía que ver si finalmente reconocía mi cara. El aire en la sala 4 no solo olía a lejía. Olía a podredumbre. Olía al final de las cosas. Me paré en el umbral, mi bata blanca de doctora sintiéndose como un peso de plomo sobre mis hombros. Sentí mi piel tirante. Sentí mi pecho como si estuviera siendo apretado por una mano gigante e invisible. Cada respiración que tomaba era una lucha. Miré al hombre en la cama 12. Elías Gupta, el rey, la sombra, el hombre que me había borrado antes de que yo siquiera aprendiera a respirar.
Era más pequeño de lo que recordaba. Su piel era del color de un periódico viejo y mojado. Estaba estirada y delgada sobre sus huesos. Sus ojos eran lechosos, moviéndose rápidamente por la habitación con pánico. Cuando se posaron en mí, algo cambió. Una chispa de esperanza patética y hambrienta se encendió en esas cuencas huecas. Me revolvió el estómago. Stephanie, graznó, su voz sonando como hojas secas saltando sobre un pavimento. ¿Viniste, mi niña? ¿Viniste? Me paré a los pies de su cama, con las manos enterradas profundamente en mis bolsillos para que no las viera temblar. No soy tu niña, Elías. Soy la mujer que te sobrevivió. Empezó a llorar, un sonido húmedo y patético que me puso la piel de gallina. Extendió una mano temblorosa, con las uñas dentadas y sucias. Los chicos, me dejaron, Stephanie. Se llevaron la casa. Se llevaron los coches. Incluso se llevaron mi medicina. Les di todo. Y me dejaron aquí para morir como a un perro. Hicieron exactamente lo que les enseñaste a hacer, susurré, con la voz espesa por una rabia que creía haber matado hace años. Vieron algo inútil y lo tiraron. Deberías estar orgulloso. Los criaste a tu imagen y semejanza. Fui un tonto, gimió, con el pecho agitándose bajo la delgada bata de hospital. Agarró la barandilla de la cama, sus nudillos volviéndose blancos. Lo veo ahora. Los hijos no son nada. Tú. Tú eres la que tiene el poder. Los médicos dicen que necesito un riñón. Stephanie, dicen que eres la única compatible. Por favor, te lo ruego. Soy tu padre. Tu propia carne y sangre. Carne y sangre. Sentí que una risa burbujeaba en mi garganta. Una cosa amarga y dentada. No quisiste mi carne cuando era un bebé. No quisiste mi sangre cuando tenía 18 años y sangraba en tu puerta. ¿Ahora quieres que me abra? ¿Quieres un pedazo de mí para seguir vivo? Lo arreglaré, gritó, la saliva volando de sus labios. Ahora estaba sacudiendo la cama, con los ojos inyectados en sangre y desesperados. Te firmaré las tierras. Le diré a todos que eres mi mayor logro. Solo no dejes que me vaya a la oscuridad, Stephanie. Por favor, tengo miedo. No quiero morir solo. Lo miré, el hombre que le dijo al viento que fuera mi padre. Estaba suplicando por su vida, pero aún no me veía. Solo veía una pieza de repuesto. Solo veía una forma de engañar a la muerte. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el latido rítmico de su corazón que fallaba. ¿Quieres mi ayuda?, pregunté, inclinándome sobre él hasta que pudo ver el reflejo de su propio terror en mis ojos. ¿Quieres que la niña que llamaste maldición sea tu salvación? Sí, lo que sea. Ahora estaba hiperventilando, tratando de alcanzar mi bata. Me aparté, y una paz fría y cristalina se posó sobre mí. Sentí que el peso de 30 años de lamentos finalmente desaparecía. No sentí lástima. No sentí odio. No sentí nada. Soy doctora, Elías, dije. Mi voz era tan firme como un latido. Mi trabajo es salvar vidas. Pero no puedo salvar a un hombre que murió para mí hace 30 años. Le pediste al viento que me acompañara al altar. Tal vez deberías pedirle al viento que te salve ahora. Le di la espalda a sus gritos. Stephanie, no me dejes. Stephanie, soy tu padre. Soy tu padre. Su voz me siguió por el pasillo, haciendo eco en las paredes estériles. Pero por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás. A la mañana siguiente, la noticia había viajado por la ciudad como un reguero de pólvora. El padre de la doctora Stephanie se está muriendo, susurraban las enfermeras en la sala de descanso. El gran Elías Gupta está en la sala 4, y su única esperanza es la hija a la que una vez desechó. Sentí sus ojos en mi espalda mientras caminaba por los pasillos esterilizados. Ya no miraban mi título de medicina. Estaban mirando mi alma. Querían una santa. Querían una historia de perdón milagroso que los hiciera sentir mejor con el mundo. Incluso el jefe de medicina me apartó, con una voz que goteaba una preocupación suave y manipuladora.
Stephanie, dijo, tocándome el brazo. La prensa está empezando a merodear. Sería una declaración poderosa. La misericordia es la marca de un verdadero sanador y él es tu padre. Lo miré y por un segundo no vi a un colega. Vi a otro hombre diciéndole a una mujer cómo llevar una carga que él nunca tendría que levantar. La misericordia requiere una relación, director, respondí. Mi voz era tan fría como un bisturí quirúrgico. Y Elías Gupta mató esa relación hace 30 años. No soy una pieza de repuesto. Soy una persona. Volví a entrar en la sala 4. El olor a lejía y podredumbre era más fuerte hoy. Elías me vio venir y su rostro se transformó. No parecía un hombre adolorido. Parecía un hombre que acababa de ganar la lotería. Intentó sentarse, con la piel colgando de su clavícula como cera derretida. «Estás aquí de nuevo», jadeó, con los ojos saltones de una aterradora y egoísta esperanza. «Los médicos me dijeron que eres perfectamente compatible, Stephanie. Dijeron que las pruebas están listas. ¿Cuándo entramos?» «Cuando me salvas». Me paré a los pies de su cama. No abrí mis gráficos. No revisé sus signos vitales. Solo lo miré. Realmente lo miré. Toda la ciudad piensa que debería salvarte, Elías. Las enfermeras están esperando con sus agujas. El director quiere un titular. Todos quieren que me corte un pedazo de mi cuerpo y te lo entregue para que puedas vivir otros 10 años. Sí, y gritó, un sonido húmedo y frenético. Y haré que valga la pena. Te daré las escrituras del viejo almacén. Pondré tu nombre en el santuario de la familia. Les diré a Luis y a Mark que no son nada comparados contigo. Aún no lo entiendes, dije, inclinándome sobre la barandilla de la cama. La intensidad en mi pecho era tan espesa que podía saborearla. ¿Crees que puedes comprar una hija? ¿Crees que puedes cambiar un pedazo de tierra por 30 años de dolor? ¿Crees que porque te estás muriendo, la deuda se borra? Te lo ruego, gimió, estirando la mano para agarrar la manga de mi bata blanca. Sus dedos estaban fríos y pegajosos como la piel de un lagarto. Soy tu padre. No puedes dejarme morir. Es un pecado. Dios te castigará. Dios te vio salir de ese hospital en 1996, estallé. Y por primera vez, mi voz se quebró con el peso de mi rabia. Dios te vio decirles a los ancianos que dejaras que el viento me acompañara al altar. ¿Dónde estaba tu miedo al pecado entonces? ¿Dónde estaba tu carne y tu sangre cuando yo restregaba pisos para comprar leche para mi hija? Se encogió hacia las almohadas, con la boca abierta. Se veía patético. Se veía pequeño. Y de repente, la ira que me había impulsado durante décadas simplemente se evaporó. Dejó atrás una claridad hueca y cristalina. No vine aquí a salvarte, Elías, susurré. Me acerqué tanto que pude oler el sabor metálico de sus riñones fallando. Y no vine aquí a gritar. Vine a mirarte a la cara. Mi abuela me dijo que no miraste la mía el día que nací porque yo era un error. Hoy estoy mirando la tuya. Estoy mirando al hombre que eligió el orgullo sobre el amor. Y no siento nada, ni odio, ni lástima, simplemente nada. Stephanie, por favor, gimoteó, una sola lágrima grasienta rodando por su nariz. No te daré el riñón, dije. Las palabras fueron tranquilas, pero llenaron la habitación. No porque sea cruel, sino porque finalmente soy libre. No te debo mi cuerpo. No te debo mi vida. Moriste para mí hace 30 años, Elías. Ve y espera a tus hijos. Ve y pídele misericordia al viento. Me puse derecha. Me sentí ligera. Sentí como si estuviera flotando. Le di la espalda al hombre en la cama. No miré a las enfermeras que miraban a través del cristal. No miré al director. Stephanie, Stephanie. Chilló a mis espaldas, un sonido alto y fino que se rompió en un ataque de tos. Me estás matando. Eres una asesina. Seguí caminando. Salí de la sala, salí del hospital y entré en la luz brillante y cegadora de la tarde. La deuda estaba saldada, no con sangre, sino con la verdad. Ya no era la niña indeseada.
Era la mujer que había dicho que no. Elías Gupta murió 3 días después. No murió en un palacio rodeado por los hijos dorados por los que había sacrificado su alma para cultivar. Murió en la luz gris y apagada de un jueves por la mañana, la misma hora en que los barrenderos de la ciudad comienzan su solitario trabajo. Murió con una enfermera sosteniendo su mano porque su propia sangre lo había abandonado mucho antes de que lo hicieran sus órganos. Cuando el hospital llamó para darme la noticia, no solté el teléfono. No grité. Estaba parada en mi cocina sirviendo jugo de naranja para Aria. Simplemente dije, gracias por avisarme. Y colgué. Pagué el funeral. Fue mi acto final de cirugía, el último punto para cerrar una herida que había estado supurando durante 30 años. No lo hice por amor. Ni siquiera lo hice por deber. Lo hice para que nadie pudiera decir jamás que se dejó pudrir a un Gupta. Compré un ataúd sólido. Pagué una parcela de tierra tranquila debajo de un sauce extendido. Pagué las facturas del hospital y las tarifas de la morgue. Dejé el libro de cuentas limpio, pero no fui. Mientras el sacerdote leía versículos a un cementerio vacío, yo estaba en la playa con mi hija. El sol era una gigante moneda dorada colgando sobre el océano. El aire era espeso en sal y dulce, un mundo lejos del olor antiséptico y arrepentimiento. Vi a Aria correr hacia las olas, sus pequeños pies dejando huellas fugaces en la arena mojada. No miraba hacia atrás para ver si la estaba observando. Sabía que lo estaba haciendo. Vivía en la absoluta certeza de ser deseada. «Mamá, mira», gritó, señalando a una gaviota que se sumergía en el oleaje. «Es tan valiente». «Tiene que serlo», le susurré al viento. «Sabe que el cielo le pertenece». Me senté en un tronco a la deriva y sentí que el peso de las últimas 3 décadas se levantaba de mi piel. Pensé en la niña lamentable. Pensé en la mujer que restregaba pisos mientras su esposo se burlaba de ella. Pensé en la niña que se paraba detrás de los arbustos de hibisco, suplicando por una sola mirada. Todas se habían ido ahora. Habían sido incineradas en el fuego de mi propia resiliencia. Una niña no es un error. No es una rama rota ni un callejón sin salida. Es la que sobrevive cuando los reyes han caído y los palacios se han convertido en polvo. Es el puente que se mantiene en pie cuando las tormentas del ego y el orgullo han arrasado con todo lo demás. Tengo 30 años y finalmente estoy completa. No soy la hija de Elías Gupta. Soy la hija de la mujer que se negó a quedarse rota. Soy la madre de una niña que nunca tendrá que disculparse por los latidos de su corazón. Miré hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo en una línea perfecta e interminable. El ajuste de cuentas había terminado. La deuda estaba pagada en su totalidad. Extendí la mano y tomé la mano de Aria mientras corría de regreso a mí, su piel cálida y vibrante de vida. «Vamos a casa, Aria», dije. «¿El abuelo está en el cielo?», preguntó ella, su voz inocente y curiosa. Miré hacia la ciudad, a la silueta distante del hospital, donde la sombra finalmente se desvaneció. «No lo sé, bebé», dije, acomodando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. «Pero tú estás aquí y ese es el único milagro que importa. Si estás escuchando mi historia, escucha esto. Tu valor no está en debate. Nunca pases tu vida tratando de convencer a alguien de que te ame. Si no ven tu valor, esa es su ceguera, no tu falta de luz. El éxito es el mejor escudo. No les devuelvas las piedras a los que te lastimaron. Usa esas piedras para construir unos cimientos tan altos que no puedan alcanzarte. Rompe el ciclo. No puedes controlar cómo naciste, pero puedes controlar el mundo que construyes para la próxima generación. Nunca transmitas un plano lamentable. La sangre no es una cadena. La lealtad se gana a través del amor y la presencia, no solo por la biología. No le debes nada a una persona que intentó borrarte. Tú eres el legado. Un nombre es solo una palabra. Tu carácter, tu fuerza y tu supervivencia son la verdadera herencia. Mantente a salvo.